Le damos gracias a Dios, pueblo de Dios. Está con ustedes el pastor José Flores del Ministerio Internacional Restauración y Vida. Un ministerio de milagros, profético y de sanidad. Que Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando a través de estas redes sociales. Que Dios los bendiga grandemente. Ahí donde está usted, ahí donde usted recibe este mensaje, mañana, pasado mañana, no lo sé. Sé que va a ser de grande bendición a tu vida. Y Dios bendiga al pueblo que está en casa. Déselo fuerte porque es para Cristo. ¿Cuántos estamos contentos en la casa de Dios? Hay un tema que tiene por nombre: aprendemos a vencer hoy los gigantes en tu vida. ¿Cuántos tienen gigantes? ¿Cuántos gigantes se levantan en tu vida? ¿Cuántos gigantes se levantan dentro de tu casa? ¿Cuántos gigantes se levantan en tu trabajo? En el supermercado, en el camino, donde vas manejando. ¿Cuántos gigantes ves que se te levantan a tu alrededor? Pero hoy vamos a aprender a vencer hoy esos gigantes. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Déselo fuerte porque es para Cristo. Primera de Samuel, y quiero que saque su pluma con la que hace cheques, porque va a tomar nota. Amén. Y el que no saque su pluma y tome nota, hay que ponerlo a ayunar 40 días. Ay, papá, no me van a sacar hasta 3 plumas. Es que quiero que tome nota. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 y 9. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 y 9. Amén. Y en reverencia nos ponemos en nuestros santos pies, no al pastor, sino a la palabra de Dios. Amén. Usted me dice si usted ya tiene la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 y 9. Diga un fuerte amén si usted lo tiene. Amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Inclina tu rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra ya fue enviada, Señor Dios, al más pequeño y hasta el más grande, y no vuelve vacía, porque da fruto, prospera, bendice, sana el alma. Señor, restaura la mente y los pensamientos, Dios, porque eres tú la palabra, Dios. Y tú eres un Dios inmutable que no cambia, y sobrepasas todo poder, toda autoridad y todo dominio. Padre, todo lo que has creado ha sido con tu palabra, y tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús la hemos leído. Señor, y usted recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Pueblo de Dios, con la historia de David y Goliat, al decir Goliat estamos viendo a un hombre gigante, un hombre fuerte, un hombre con una armadura que no podría vestirse ninguno del ejército de Israel. Aún Saúl, que era el rey, era el más alto de todo el pueblo, óigame bien, no podría vestirse con la armadura del gigante Goliat. Entonces, con la historia de David y Goliat en las Escrituras podemos
aprender 5 principios. ¿Cuántos principios? 5. Que nos ayudarán ¿a qué? Nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos o gigantes que nos lleguen en la vida. ¿Verdad que los gigantes no te avisan? Pero de repente te llega. Pueblo de Dios, pero si nosotros somos el ejército del Señor, tenemos que tener la vestidura del ejército, del buen soldado de Cristo. Tenemos que tener, pueblo de Dios, la armadura del Señor. Tenemos que tener puesto nosotros en nuestro corazón un cántico de alabanza. Óigame bien, tenemos que tener nosotros esa oración y esa fe, esa convicción, esa seguridad que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. En David y Goliat podemos ver 5 principios para vencer los gigantes en tu vida. ¿Y cuáles son estos principios? Primeramente, el primer principio es la importancia de conocer a Dios. Es muy importante conocer a Dios, no nomás leer la Biblia, no nomás orar y no conoces a Dios. Es importante conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? En las Escrituras me hablan desde Génesis hasta Apocalipsis del Dios Todopoderoso. Entonces, la importancia de conocer a Dios, eso me lleva al éxito, a la victoria y a la bendición que Dios tiene para mí. ¿Cuál es el otro segundo principio? Debemos conocer las armas con las que contamos. ¿Qué armas tú usas? ¿Qué armas estás usando cuando se levantan gigantes en tu vida? Las ofensas, las maldiciones, el mal carácter, la murmuración. ¿Qué son las armas que tú usas cuando se levanta un gigante? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Sabes tú quién eres en Dios? ¿Sabes tú el plan que Dios tiene en tu vida? Entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Sabes tú quién eres en Cristo Jesús? Tú eres una sierva, nosotros somos unos siervos, unos hijos del Dios Altísimo. Somos la niña de los ojos de Dios. Tenemos la protección de Dios en nuestras vidas. Cuarto principio, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o oímos. A veces no vemos ni oímos y ya, óigame bien, te pones mal. Estos pensamientos te llevan a equivocarte. Entonces, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o oímos. Quinto principio, nuestro mayor deseo debe de ser ¿qué? Que Dios sea glorificado en todo lo que Él haga en tu vida. Dios será glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte porque es para Cristo. Parece como que si terminé el mensaje, ¿verdad? No me apenas doy el mensaje, pero me voy agarrando. Veamos la historia en las Escrituras. ¿Dónde vamos a ver la historia? En las Escrituras. Pueblo del Señor, encontramos el relato de la historia de David y Goliat en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Y vemos que los filisteos, enemigos implacables, inhumanos de Israel, habían desafiado ¿a quién? A los israelitas a la guerra. Los dos ejércitos se posicionaron frente a frente. ¿Dónde? En montes opuestos, con el valle de Elá de por medio y esperaron. Por 40 días, Goliat, un gigante filisteo con una armadura impresionante, salió por la mañana y por la tarde a retar ¿a quién? A retar al pueblo de Israel con un tono bastante burlesco. Como lo vimos en la palabra de Dios que la leímos, pero en otras palabras dice así para que usted entienda más.
el versículo 8 y 9 del capítulo 17 que leímos en 1 de Samuel. ¿Qué es lo que nos está diciendo su palabra? Dice así: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Lo que se atrevió este gigante a hablar cuando vio a aquel joven pequeño de algunos 17 años, a David. Le dije que Saúl, el rey Saúl, que estaba al frente de Israel, del ejército de Israel, era el más alto de todos. Y luego se presenta un jovencito. Y de ahí aprovecha este gigante a hablar con un tono burlesco. Pueblo de Dios, David era el menor de 8 hermanos. Y sus 3 hermanos mayores estaban ¿dónde? Con el ejército de Israel. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí, que estaba ya mayor de edad, le pidió que fuera al frente de batalla. ¿A llevar qué? A llevar algo de comer y a ver cómo estaban sus hermanos. Era lo que le preocupaba al padre de David. Pero David era pastor, así que dejó otro pastor encargado de sus ovejas y fue al frente de batalla y se encontró con la situación. ¿Y cuál fue esa situación? Que cada ejército en su monte, en el valle, en el centro, y Goliat desafiando ¿a quién? Desafiando a los israelitas a viva voz, es decir, a grito. También escuchó que aunque Saúl ofrecía un buen premio al que se atreviera a pelear, fíjese bien lo que estaba ofreciendo el rey Saúl, un buen premio al que se atreviera a pelear con el gigante. El número de voluntarios era sorprendente bajo, era exactamente 0. Y el premio era grande, pero nadie quería enfrentarse, óigame bien, ni Saúl al gigante. Pueblo de Dios, David se indignó y preguntó: ¿quién se cree este filisteo? Pagano, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Algunos que lo oyeron, ¿qué pasó? Fueron donde Saúl y mandó a llamar ¿a quién? A David. Hablaron un rato y David logró ¿qué? ¿Qué logró David cuando estaba hablando con Saúl? Logró convencer a Saúl para que le permitiera que enfrentarse a Goliat. Su razonamiento era ¿qué? Era que Dios lo había librado varias veces. ¿De qué lo había librado Dios? De animales salvajes. Y él confiaba en que Dios lo libraría de Goliat. ¿De qué te ha librado Dios a ti? El mismo Dios que te ha librado a ti te volverá a librar de aquello que se levanten contra ti. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueblo de Dios, así fue como David se enfrentó a Goliat. Le ganó, fíjese bien, y lo mató armado únicamente ¿con qué? Con una onda. Dile al que está a tu lado: agarra la onda en este mensaje, no te duermas. Entonces, ¿con qué? Con una onda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Pero en realidad esas no eran las únicas armas de David. Y quiero que veamos 5 principios, como dije al principio, que fueron decisivos en esta historia. Y vamos y conozcamos la base del éxito del rey David. Primeramente,
David conocía a Dios. Te pregunto, ¿tú conoces a Dios? Aleluya. ¿Lo conoces? Porque mira, a veces decimos que conocemos a Dios y alguien viene y nos pide un consejo y somos buenos para dar el consejo. Pero cuando el gigante se te viene encima, ay, ¿qué pasa? Un tal consejo que dimos. Le pregunto, ¿David conocía a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Te adoramos, Jesús. David conocía el gran poder de Dios. ¿Tú conoces el gran poder de Dios? Pues lo había experimentado en su propia vida. ¿Has experimentado tú el gran poder de Dios en tu vida? Amén. En una corte, en una enfermedad, en algún accidente, en algunas finanzas. Óigame bien, ¿has experimentado grandemente el poder de Dios en tu vida? Amén. Aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya sabía, sin ninguna duda, que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. Santo eres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que recibimos a Jesucristo como nuestro único y Señor y Salvador personal en nuestra vida. Venimos a pasar de ser, óigame bien, creación, pero también ahora somos hijos de Dios. Amén. Dile, no te atrevas ni a hablar de mí porque hay alguien poderoso conmigo. Aleluya. Todo lo ve y todo lo oye. Aunque me mires que me estoy durmiendo, sus ojos no se adormecen, ni sus oídos se hacen sordos. Déselo fuerte porque es para Cristo. Cuando dicen amén. Como pastor de ovejas, David había visto animales pequeños, grandes y feroces atacar ¿a qué? A su rebaño. Pero Dios lo había ayudado dándole ¿qué? Dándole la fuerza, la inteligencia y las capacidades necesarias para vencer esos grandes, feroces animales. Oye, no crea que era un gatito, un miau, un perrito, un guau guau. No. Eran leones y osos. Hace poco pude ver y estar cerca de un gran tigre. Y dije, pues da lo mismo si es tigre o es león. ¿Me podría yo estar ahí enfrente y que se quebrara el que tiene como pared, como vidrio? Señor, pero si tú lo hiciste con David, ¿lo harás conmigo? ¿Y si me traga este animal? Ya no voy a poder pastorear. Pero después les dije, vamos a ver otro tipo de animales. Porque, oiga, ver ese gigantejo, óigame bien, tigre, óigame bien, imagínate un león, un oso. Si a veces a los, ¿cómo le llaman, perros chihuahueños? Te están ladrando y te haces para un lado y haces el pie para acá y haces para acá porque te quiere morder. Ahora imagínate esos animales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una vez estuvimos en el zoológico aquí, y ahí sí estaba un león. Y la gente que estaba bien lo alborotaba. ¡Cambia! Que no se venga este león y cruce la cerca, porque a veces le vas a decir cambio. Hay que correr, de verdad que sí, porque óigame. Ahora, ¿se imagina el poder de Dios que estaba en la vida de David cuando venían osos y leones? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueblo de Dios, le dije que lo había ayudado dándole ¿qué? Dándole la fuerza, la inteligencia y las capacidades necesarias para vencerlos. Ese era el testimonio de David. Por eso su fe en Dios, fíjese, por eso su fe en Dios era tan firme y estaba completamente tan seguro David de que el pastor, de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat. Dijo, el mismo Dios que me ayudó
a derrotar osos y leones, es el mismo Dios que me ayudará a derrotar a Goliat. Es bueno siempre pensar y revisar nuestros archivos, nuestras carpetas de tiempo para atrás cuando vienen las situaciones. Y digo yo, verlas, leerlas, es decir, pensar en lo que hizo hace 2, 3 meses, hace un año atrás, hace 2, 3 años atrás, y comenzar a ver la situación, qué tan difícil era, que es el mismo Dios que te sacará de la situación difícil que te está enfrentando en ese momento, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso en 1 Samuel capítulo 17 versículo 37 dice así: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Así podemos decir nosotros, el Dios que me libró para atrás, tiempo atrás, es el mismo Dios que me libra de este gigante que está enfrente de mí. En otras palabras, David está diciendo: si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también rescatará, me librará de las manos del poder de este filisteo. Ahora yo quiero que usted reflexione. Le voy a decir esto para que usted medite y reflexione en esto que le voy a decir. No levante su mano, solamente reflexione. ¿Por qué esto es para reflexionar? ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? No diga nada. 2. ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? ¿Se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia? ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? Yo quiero que usted reflexione en esto que le he dicho. Pueblo de Dios, y yo le pongo como tarea el Salmo 121 para que usted lo lea en casa. Yo le digo, y afírmate en la confianza de ¿qué? De que tu seguridad viene de Dios. Nunca lo dudes. Tu seguridad viene de Dios. Él no te dice que no, Él te dice que sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero David conocía a Dios y tú tienes que conocer a Dios. Amén, amén. Otra de las bases del éxito de David. Segundo, David conocía sus armas. Pueblo del Señor, Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas, pero David no quiso usarlos. Le quedaba muy grande todo aquello. Ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima. Era muy grande la armadura o la vestidura de esa armadura que tenía Saúl. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger ¿a quién? A sus ovejas, las ovejas de su padre. Y prefirió usar las armas. ¿Y cuáles eran esas armas? Su bastón, su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras lisas. Nosotros no tenemos un bastón, pero tenemos una espada que es la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros no tenemos esa bolsa de pastor, pero tenemos la armadura de Dios que nos viste desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Nosotros no tenemos su onda, pero tenemos las promesas de Dios. Nosotros quizás no tenemos 5 piedras lisas, óigame bien, pero tenemos la palabra de Dios. Amén. Que no vuelve vacía. Amén. Que escogió con mucho cuidado él y sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas. ¿Para qué? Para que fueran
más efectivas. Cuando nosotros tenemos todas esas armas que Dios nos ha dado, a veces las usamos mal. ¿Y sabes al diablo con qué lo alejas? Cuando tú le hablas un versículo de la palabra de Dios y se va. Pero si tú comienzas, óigame bien, a decir lo que tú quieres, lo que te parece, se va a reír de ti y no se va a ir. ¿Cuándo dicen amén? Amén. David también conocía cuál era su arma más poderosa. ¿Cuál era? El nombre del Señor Todopoderoso. Él puso el nombre de Jehová de los ejércitos delante de él. El nombre de Dios debe ir adelante de nosotros. No nosotros. Él va delante de nosotros y nosotros vamos atrás. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Por eso estaba tan seguro David de que conseguiría la victoria, aun cuando la lógica y la vista apoyaran lo contrario. Amén. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Óigame bien, no en el nombre del pastor, no en el nombre del predicador, no en el nombre de mi esposa, no en el nombre de mi esposo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Puso a Dios en primer lugar. Yo hace mucho, algunas de todo este tiempo, creo que yo le he compartido a usted que cuando yo comenzaba las predicaciones y miraba que la gente pasaba el altar y Dios hacía cosas bonitas, y una vez fui a una predicación que me invitaron, y cuando salí, ¿verdad? Me dan mi ofrenda, me salgo y ya me voy, y uno de los hermanos dice la pastora que vaya y le ayude porque hay un endemoniado ahí en el altar. Igual que dijera yo: voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, voy en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál fue mi error bien grande? Que nunca lo volví a cometer. Dígale que ahí voy yo. Vamos a ver si no salen los demonios. Oiga que llego yo. Estaban dos hermanos, pero casi arriba del hermano. Y la pastora, no, hombre, sudando, reprendiendo: vete de aquí, Satanás. Y en ese error, que ahí va, digo yo a los mujeres: háganse un lado. Ay, tú, hágase un lado. Y me pongo yo ahí, y en el nombre de Jesús te vas. Y ¿cómo le hacía el demonio ahí? Y oiga, ya eran 15, 20 minutos y ahí estaba. Y luego, al último, me atrepé arriba de él. Oiga, quería levantarme y yo le decía a los hermanos: ¿qué esperan? Ayuden a interceder, acérquense, agárrenlo. Ay. Todo por decir: ahí voy yo. Nunca vayas a hacer eso. Ahí voy yo. Y me miró la pastora de esa iglesia como diciendo: no te acaba de usar Dios poderosamente y no puedes. ¿Por qué te mandé a llamar? Y luego, por el amor y la misericordia de Dios, los demonios no sabían, ni la pastora ni el endemoniado sabía, pero yo por dentro: Padre, perdóname, no lo vuelvo a hacer, cometí un error. Como que yo, eres tú. Y el demonio se me quiere levantar allá arriba y agárrenlo porque se levanta. De veras, no les he hecho mentira. Ya estaba empapado yo. Digo, ahorita que salga del restaurante, digo, de la iglesia, me voy a echar unos taquitos ahí en el baño, ¿verdad? No, me andaba bien sudado. Entonces los hermanos decían: siervo, lo ponemos de pie. No, aquí acostado se levanta, hermano.
Porque dije, si acostado se nos quiere echar encima, parado nos patea. No, agárrenlo. Pero por dentro, ¿verdad? En el espíritu dice, Padre, perdóname. Fue un error tan grande decir, aquí voy yo. Porque aunque no me vieron, pero Dios me vio, ¿sabe qué vio por dentro? Me emplumé. Dije, aquí Homero. Ya me andaba. Dije, Padre, no me dejes que sea avergonzado. Ayúdame. Pues de ratito, ¿verdad? El hombre se comenzó a tranquilizar allí. Ya Dios estaba haciendo la obra. Y lo dice, lo sugiere. Lo soltamos, siervo. Dije, espérate un ratito más. Déjame ver, porque no sea que me vaya a estar engañando el diablo, vaya a su demonio y se va a levantar. Vaya a salir como salieron unos desnudos ahí, porque ese más que el Señor. Y yo le digo, bueno, suéltenle los brazos. Y luego, ¿cómo me di cuenta? Que ya se había salido aquel demonio. Le dije, di Señor Jesús, porque primero dice Señor Jesús, y luego está fea la cosa. Pero cuando dijo Señor Jesús, vuélvelo a decir otra vez. Yo quería asegurarme. Señor Jesús, dijo así, suéltalo. Ya me abracé y dijo la pastora, gracias, siervo de Dios. Iba yo con humildad. Ay, no, Señor, no me quiero emplumar otra vez. No, dije, fue Dios, hermana, el que lo hizo. Y antes de echarme los taquitos, dije, Padre, perdóname. Porque quien me dice la gloria y la honra es Dios. Y no me dice la pastora, pastor, lo queremos invitar otra vez. Y ay, no, que no vengan de poner ahí. Pero, ¿por qué? Porque salí yo, José Flores. Nunca salga usted. Cuando le piden una oración, ahí voy, hombre, en el nombre de Jesús, pongo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si usted se va a bailar la quebradita, ni se atreva. Humíllese ante Dios primero. Y si tiene que ayunar, ayune. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Déselo fuerte porque es para Cristo. Pueblo de Dios, para que reflexione usted, quiero decirte lo siguiente. ¿Conoces la armadura que Dios ha provisto para sus hijos? ¿Conoces tú esa armadura que Dios te ha dado a ti como hijo e hija de Dios? Yo quiero que tú anotes y te la lleves de tarea. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios capítulo 6, 10 al 18. Y permite que Dios te examine y te muestre cómo usar las armas que Él te ha dado, para que puedas vencer que en los momentos de prueba, de tentación o dificultad que lleguen a tu vida. Por eso Efesios capítulo 6, del 10 al 18, léelo. Ahora aprende, ¿qué, pastor? Sobre la armadura de Dios, su significado y cómo usarla. Y yo te pido que estudies estos pasajes que hablan sobre el poder del nombre de Dios, tales como lo encontramos en el libro de Proverbios 18:10, Proverbios 18:10, y también el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 5 al 13. Y no se diga el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Déselo fuerte porque es para Cristo. David conocía sus armas. Conocía al gran guerrero de guerreros, Jehová de los ejércitos. Otra de las bases del éxito de David, David se conocía a sí mismo. ¿Te conoces a ti mismo? David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar ¿qué? Para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez y su agilidad. David sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad
sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con mucha confianza. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36. Mira cómo David responde a Saúl. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Santo. Vuelve a reflexionar con esto que te voy a decir y medita. No lo eches en saco roto. Y te digo esto para que reflexiones. Conoce los talentos, conoce los dones y las fortalezas que Dios te ha dado. ¿Las conoces? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria? Dios nos ha creado con un propósito y espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas de nuestro entorno. Amén. Yo te digo, hermana, hermano, usted que me está viendo, aprende sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿Qué significan? ¿Y cómo usarlos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Déselo fuerte porque es para ti. Otra de las bases del éxito de David, número 4, David no se dejó intimidar por lo que vio. Pueblo del Señor, hasta Saúl, que era el rey de Israel, fíjese bien, y el hombre más alto, como le dije, entre todos los del pueblo era el más alto. Usted lo puede ver en 1 de Samuel capítulo 9, versículo 2. Pues se sentía intimidado y era el más alto. ¿Por qué? Porque el tamaño y la armadura de Goliat, óigame bien, y este por su parte se aprovechaba de qué? De ese temor y lanzaba qué? Amenazas a gran voz. Pero David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos. David se concentró en algo. ¿En qué, pastor? Se concentró en lo que los demás no se fijaron, que era la parte de Goliat que estaba sin proteger. Ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto, concentró David su atención en acertar allí y dar un buen golpe justo en ese momento, y así venció al gigante. Antes de que te enfrentes al gigante, fíjate de qué manera, óigame bien, usted lo va a derrotar. Primera de Samuel 17:4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. En otras palabras, de pronto, dice la escritura, de entre las filas de los filisteos salió un famoso guerrero, y tenía una estatura de casi 3 metros. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. Le dije que David no se dejó intimidar por lo que vio. Bueno, para que usted vuelva a reflexionar. Porque si usted medita en esta reflexión, óigame bien, usted va a llegar al éxito, a la cima, a la victoria, en lo alto que Dios tiene para usted, porque Dios le ha puesto por cabeza y no por cola. Amén. Cuando dicen amén. ¿Aprovecha las oportunidades que Dios pone en tu vida? ¿Las aprovechas? ¿O te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parece? Para que reflexiones, llenas tu mente con la palabra de Dios.
¿O llenas tu mente con el WhatsApp, con el TikTok? ¿Con qué estás llenando tu mente? Llenas tu mente con la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir ¿qué? El ánimo necesario. ¿O te dejas llevar por pensamientos derrotistas y la creencia de que no podrás hacer las cosas, que no vas a poder? Reflexiona en esto, pueblo de Dios. Para que tú reflexionaras en esto, tuve que reflexionar primeramente yo. Porque primeramente Dios te habla a tu vida para después hablarle al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra de las bases del éxito de David, número 5. Y ya tan pronto, santo Dios. Aleluya. Ese aleluya salió con fuego, hermano. Aleluya. Otra de las bases del éxito de David, número 5. David tenía un propósito: que Dios fuera glorificado. Así es. La gloria sería para Dios y su nombre sería glorificado. ¿Por qué? Porque David tenía la certeza de que la gloria, óigame bien, iba a ser totalmente para Dios, porque solamente Dios lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor. Amén. Eso eres Jehová. Él me sana y la gloria es para Dios. Él me prospera y la gloria es para Dios. Amén. Él cancela mis deudas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él me abre puertas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pueblo de Dios, él sabía que la victoria solo vendría por una intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían que el gran poder salvador de Dios, librando a sus hijos del mal. Ahora, la forma, fíjese bien, en la que Dios ve la batalla o las armas que usa puede parecer ilógicas, humanamente hablando. Sin embargo, sus armas son las más efectivas. ¿Por qué, pastor? Porque vienen llenas de poder y con su bendición, y nos llevan ¿a qué? Nos llevan a glorificar su nombre. Amén. Primera de Samuel 17, versículo 47, dice así: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. En otras palabras, todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y sabrán que para triunfar Dios no necesita de espada ni de lanza. Fíjese bien. ¿Qué le lanzó David con la onda? Una piedrita pequeña y bien lisa. Fíjese bien. ¿Qué te quiero decir? Que a veces pensamos como que Dios nos va a ayudar, nos va a sacar adelante, si usa esto, si usa lo otro, y cuando menos acuerdes, usa algo que dices tú: wow, Señor, lo que usaste es para darme la victoria. ¿Qué dijo David? Mira, este me va a lanzar con una piedrita pequeñita, con un gigante, pero llevaba el poder divino de Dios. Tú no sabes lo que Dios va a usar para sacarte adelante. Amén. Amén. Pero desde que te va a sacar adelante, te va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, para reflexionar otra vez, Padre. Es que yo quiero que reflexiones, porque si reflexiones vas a agarrar la onda como David. ¿Haces todo para la gloria de Dios o te envaneces con tus logros? ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida? ¿O prefieres hablar de ti, de tu inteligencia, de tu fuerza o de tus habilidades? Reflexiona en esto. Haz un reencuentro de cosas inexplicables que has visto en tu vida.
la provisión en el momento oportuno, cuando parecía que no había nada, la protección de algún mal, la sanidad o mejoría de tu salud. Da siempre la gloria a Dios y agradece al Padre y cuenta a otros sus maravillas. Amén, amén. ¿Para qué, pastor? Para que conozcan también a ese Dios grande que tú conoces. Pueblo del Señor, en David y Goliat pudimos ver 5 principios básicos para vencer los gigantes en tu vida, y te los he compartido. ¿Que fueron qué? Que fueron decisivos en esta historia de David y Goliat. Y estos principios son ¿qué? La importancia de conocer a Dios. Eso es muy importante, conocer a Dios. ¿Y qué aprendimos? Que David conocía a Dios. Y el Dios de David es tu Dios y es mi Dios. Amén. Amén, aleluya. ¿Cuál es el otro principio? Debemos conocer las armas con las que contamos. ¿Y qué aprendimos? Que David conocía sus armas. Es bueno que tú sepas las armas con las que tú cuentas. ¿Cuál es el tercer principio? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Y qué aprendimos de David? Que David se conocía a sí mismo. Él sabía quién era en Dios y sabía quién era Dios en su vida. Amén. Cuando tú te conoces a ti mismo, el diablo tiembla. Pero nunca vas a cometer el error de ir tú primero por delante y Dios atrás. Dios va por delante. Amén. No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o oímos, porque de eso es astuto el diablo. ¿Y qué aprendimos? Que David no se dejó intimidar por lo que vio. Cuando se levanta algo tan grande, óigame bien, no te intimides, ni por lo que ves, ni por lo que oyes. Tu Dios, Jehová de los ejércitos, es tan grande, es tan grande y tan poderoso, óigame bien, que todo lo ha creado con su palabra. Amén. Y te dará la victoria. Amén, Padre. Amén, aleluya. Dice su palabra: Jehová de los ejércitos está con vosotros, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Pueblo de Dios, nuestro mayor deseo debe de ser siempre, ¿qué, pastor? Que Dios sea glorificado. ¿Y qué aprendimos? Que David tenía un propósito muy grande siempre: que Dios fuera glorificado en todo. Amén. Hemos conocido la base del éxito de David. En las Escrituras esto nos ayudará a hacer frente a ¿qué? A los grandes desafíos o gigantes que nos lleguen en la vida. Pueblo de Dios, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén, amén. ¿Cuándo se cambia la armadura? Cuando tú sientes ya los golpes muy fuertes de aquella lucha, de aquella batalla. Es decir, Señor, quizás ya mi armadura, que me has vestido de ella, ya está desgastada, ya está golpeada. Ponme una nueva. ¿Cuál es otra de las armaduras que Dios nos ha dado? Es la oración. Es la alabanza. Cuando David tocaba el arpa, aquel espíritu malo que perturbaba a Saúl huía. ¿Cuál es otra de la armadura que Dios nos ha dado? La espada, que es la palabra. Imagínese que yo estoy con un grupo militar en medio de un ejército, en medio de mis enemigos. Y todos mis compañeros están tirando con su pistola, con su granada, óigame bien, con su ametralladora, y yo tengo al enemigo enfrente de mí. Y me quedo helado. Teniendo un arma, teniendo, óigame bien, un rifle, una granada, y me quedo yo helado.
¿qué hago? ¿Qué va a hacer el otro? Me va a tirar. ¿Y lo que tengo y no lo uso? ¿Cuál fue la práctica que tuve en el gobierno entonces? Si Dios nos ha dado, óigame bien, sus armaduras, óigame bien, y no las usamos, no las confesamos, no las hablamos, ¿sabe qué pasa? El diablo se sigue riendo y burlando de ti. Eso es así. Cristo en el desierto le contestó a Satanás con la palabra. Y qué gran error comete el cristiano. Cuando habla de sí mismo. Óigame bien. Y no hablamos con lo que el enemigo huye, que es la palabra de Dios. Eso es así. Cuando hablamos lo que dice la palabra de Dios, y por eso es bueno que en tu Biblia subrayes con un marcador los versículos importantes y apréndetelos, porque esos son los que tú le vas a declarar al diablo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es contra tu esposa, ni contra tu esposo, ni tus hijos, ni tus suegros, ni los vecinos. Es contra demonios, gobernadores de las tinieblas, y a esos solamente con la palabra de Dios los derrotas. Amén. Los derrotas. Eso es así. Pero usa la palabra de Dios. Amén, aleluya. La alabanza. Óigame bien, si tú sabes que en la alabanza hay poder, cántale a Dios. David, nadie lo enseñó a tocar el arpa. Por eso cuando tocaba el arpa, David sabía para quién la tocaba. Sabía que la tocaba para Dios, porque fue el Espíritu Santo que le enseñó a tocar el arpa. ¿Qué es el arpa? En tu boca. Y está ahí el arpa en tu boca. Cántale a Dios y oí los demonios. ¿Qué es el arpa? Que está en tus manos. ¿Es algún instrumento? Tócalo para Dios. ¿Qué es el arpa que está contigo? Tu danza, dánzale para el Señor y los demonios huyen. Los demonios se van, pueblo de Dios. No nomás se van en la oración, sino cuando adoras y alabas a Dios. Cuando le cantas a Dios de todo corazón, cuando le danzas a Dios de todo corazón, pueblo de Dios. Porque Dios habita en la alabanza. Pero si estás alabando a Dios y te estás acordando de unos chicharroncitos, óigame bien, una salsita verde por ahí, óigame bien, ¿cómo se van a ir los demonios? Santo eres. Al contrario, te va a caer mal esa carne de puerco cuando te la comas. Aleluya. Padre, tú oyes la oración de tu siervo, de tu sierva. Padre, yo te pido que tú le des la victoria. ¿A dónde me debo encontrar? Bueno, sí, Padre, fíjate que oiga, no subí ni este techo de la oración. Que tenemos que congregarnos con los que se congregan. Eso le agrada a Dios. Pero él vengo arrastrando la sangre. Ay, como que apenas puede, no puedo. El diablo dice, este es mío. No, pueblo de Dios. Dios nos ha ungido y nos ha escogido con un propósito ¿de qué? De que su nombre sea glorificado, que su nombre sea alabado y de llevarte a ti como llevó a David al éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque Él te puso por cabeza y no te puso por cola. Amén. Gracias, Jesús. ¿Tú lo crees? Creo, amén, amén. Usa lo que has aprendido en lo que Dios te ha dado. Amén. Y aquellos gigantes van a terminar. Simplemente, mire, de aquí se ve todo. Vamos a pisarle la cabeza al diablo. Ven, no hagas así, porque te haciendo el plato. ¿Te dolió? No, pero en el nombre de Jesús yo le piso la cabeza al diablo.
La palabra de Dios dice que no está bajo nuestros pies. Entonces, ¿por qué le tiene miedo? A la cucaracha sí le das mal, la haces así. Pero que no te vaya a agarrar el rojo ahí. Nomás mata a la cucaracha. ¿Cuánto más el enemigo? Cuando tú le dices al enemigo, Satanás, tú estás bajo mis pies. La Biblia dice que lo que pisare y tocare, oye a mí, con la planta de mi pie es mío. Pero si no sabes pisarle la cabeza al diablo, yo declaro que esto es mío. Y ya dice para mentir. Usted se va a ir y se le va a olvidar lo que habló. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios o nomás conoces a Dios cuando está el tibón steak en la hilera? Aleluya. Cuando están los camaroncitos ahí. Cuando los biles están pagados. Cuando el camión, el carro o lo que sea trabaja bien. Ahí sí conoces a Dios. A Dios se le conoce las buenas y las malas. Ahí se conoce al Dios verdadero. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es mi Dios. Y ese es el Dios tuyo. Cuando dicen amén. Amén. Pueblo de Dios, espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Amén. Reflexiona en los momentos que te puse para que reflexionaras. Yo me puse a meditar y a reflexionar. Porque cuando tú reflexionas, tú dices, tú mismo te contestas, ¿es sí o es no? Cuando dicen amén. Amén. Si no tienes una iglesia, búscate una iglesia. Pequeña o grande, búscate una. Pero no te busques una perfecta porque no la vas a hallar. Porque nosotros somos la iglesia. Si el Espíritu Santo te ha hecho saber que este ministerio es tu iglesia, házmelo saber para orar y ponerte en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.